Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los tanques alemanes entraron en combate con un blindaje relativamente delgado y cañones modestos de 37 milímetros. En los últimos años del conflicto, desplegaron máquinas armadas con cañones de hasta 122 milímetros y gruesas placas de acero, un asombroso salto en poder de fuego y tecnología. Sin embargo, a lo largo de esa rápida evolución, hubo algo que no cambió: la ametralladora montada dentro de esos tanques. Del Panzer III al Königsteiger, los tanques alemanes usaban la ametralladora 34, un arma precisa introducida en los años 30. E incluso después de que se desarrolló la ametralladora 42, que era más barata, más rápida y posiblemente más letal, nunca se adoptó para su uso dentro de los tanques. Esto plantea una pregunta importante: ¿por qué Alemania, obsesionada con la eficiencia en ingeniería, seguiría usando un arma inferior y delicada en sus vehículos más avanzados? En este video, desglosamos las razones técnicas y prácticas detrás del uso continuo de la ametralladora 34 por parte de la Wehrmacht y por qué la ametralladora 42, a pesar de todas sus ventajas, simplemente no encajaba en el papel dentro de los vehículos blindados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán priorizó armas precisas e innovadoras sobre la simplicidad y producción en masa. Pero esta filosofía de ingeniería tuvo un costo. Los primeros diseños alemanes de la guerra eran complejos, laboriosos y difíciles de mantener en el campo. Uno de los ejemplos más claros de esto es la ametralladora 34. Desarrollada a inicios de los años 1930 y adoptada oficialmente en 1936, la ametralladora 34 fue revolucionaria para su tiempo. Es reconocida como la primera ametralladora de propósito general del mundo. La ametralladora 34 cumplió con las expectativas para el cartucho Mauser 7.92 x 57 milímetros tras una década de desarrollo entre guerras. Con un peso aproximado de 24 libras y operada típicamente por un equipo de 2 a 3 hombres, ofrecía una versatilidad impresionante en el campo de batalla. Montada en su bípode estándar, funcionaba como ametralladora ligera para infantería móvil. Montada en un trípode, se volvía una ametralladora media, capaz de dar fuego sostenido hasta 3.800 yardas. La ametralladora 34, refrigerada por aire y de retroceso, tenía una cadencia de unos 800 disparos por minuto. Su alta cadencia la hacía letal, pero requería cambiar el cañón tras 250 disparos para evitar sobrecalentamiento. Aunque su construcción era compleja y precisa, resultó muy efectiva en varios roles de combate. Entre 1939 y 1945, Alemania produjo más de 354.000 ametralladora 34, lo que demuestra su efectividad en combate. Su versatilidad igualaba su rendimiento. Ligera para su clase y con alta cadencia, la ametralladora 34 fue un gran avance en potencia de fuego en el campo de batalla. Pero tenía una gran desventaja. Estaba meticulosamente mecanizada con tolerancias muy ajustadas y requería una fabricación de precisión. En las duras, fangosas y rápidas condiciones de la guerra, esto la hacía vulnerable a atascos, desgaste y fallas mecánicas, especialmente en comparación con diseños de aleación más simples. La mayoría de los tanques alemanes en la Segunda Guerra Mundial usaban la ametralladora 34 Panzerlauf, una variante blindada de la ametralladora 34. Esta versión fue modificada específicamente para su uso dentro de vehículos blindados de combate. Sin culata y con una cubierta de cañón más pesada para mejor enfriamiento y protección, era apta para montaje interno. La ametralladora 34 Panzerlauf se empleó en 3 posiciones, junto al cañón en la torreta, interna en el casco como fija o montada en bola, y externamente sobre la torreta para defensa antiaérea o cercana. Su tamaño compacto y compatibilidad con soportes de tanques la hicieron una opción lógica, especialmente al inicio y a mitad de la guerra.
Aunque era precisa y versátil, la ametralladora 34 tenía limitaciones operativas importantes, sobre todo en combates difíciles. Sus componentes internos finamente mecanizados requerían tolerancias de fabricación muy ajustadas, lo que la hacía muy susceptible a la suciedad, el lodo, el polvo, la nieve y la humedad. Estas eran precisamente las condiciones extremas que se encontraban en el frente oriental, donde el arma se atascaba con frecuencia y requería mantenimiento constante para seguir operativa. A medida que la guerra avanzaba y las condiciones en el frente oriental se volvían cada vez más brutales, el ejército alemán buscó una alternativa más robusta y rentable, una que pudiera soportar el abuso del campo de batalla y producirse de manera más rápida y económica. Esto llevó a crear la ametralladora 42, una ametralladora más simple y resistente para las necesidades de la guerra. La ametralladora 42, introducida en 1942, fue un gran avance en las ametralladoras alemanas. A diferencia de la ametralladora 34, que dependía en gran medida de componentes de acero mecanizados, la ametralladora 42 fue construida usando piezas de metal estampado, lo que simplificó drásticamente la producción y redujo los costos. No solo era más rápida y barata de fabricar, sino también más confiable en condiciones adversas, más fácil de mantener y más tolerante en manos de soldados con menos experiencia. La ametralladora 42 destacaba por su gran desempeño en el campo de batalla. Prácticamente duplicó el alcance efectivo de la ametralladora 34 hasta 2000 metros y elevó la cadencia de fuego de 800 a 1500 disparos por minuto. La extrema cadencia de fuego le valió a la arma el apodo de la Sierra de Hitler entre las tropas aliadas, por su aterrador sonido agudo, reconocible y temido en el campo de batalla. Con estas mejoras, mayor confiabilidad, producción rápida y letalidad, la pregunta es obvia. ¿Por qué los vehículos blindados alemanes no adoptaron la ametralladora 42? ¿Por qué tanques como el Panther y Tiger, avanzados para su época, seguían usando la antigua y frágil ametralladora 34, aunque la infantería ya usaba la ametralladora 42? Las armas extremas generan mucho calor al disparar continuamente. A medida que cada bala pasa por el cañón, la fricción y la quema del propelente aumentan rápidamente la temperatura del cañón. Con tasas de disparo como las 900 balas por minuto de la ametralladora 34, el calor se acumula rápido. El sobrecalentamiento causa bajo rendimiento, el cañón se expande, los disparos se dispersan y la precisión baja mucho. En casos extremos, el estrés continuo puede causar la falla del cañón. Por eso la mayoría de las ametralladoras de uso general, como la ametralladora 34 y la ametralladora 42, tienen cañones de cambio rápido. En la ametralladora 34 cambiar cañón requería varios pasos. El artillero giraba el cajón de mecanismos en sentido antihorario, retiraba el cañón caliente, colocaba uno nuevo y aseguraba el cajón en su sitio. Aunque no era el sistema más rápido, era compacto y operaba en el espacio limitado del tanque. Este mecanismo hacía que la ametralladora 34 fuera adecuada tanto para uso de infantería como para ser utilizada como arma coaxial o montada en el casco de vehículos blindados. La ametralladora 42 mejoró mucho este diseño. El cambio de cañón era más rápido y sencillo. El operador abría una compuerta lateral, retiraba el cañón caliente, colocaba uno nuevo y la cerraba. El proceso se realizaba en segundos, lo que beneficiaba a las tripulaciones de infantería bajo fuego. Pero este diseño de expulsión lateral creó un nuevo problema. No era compatible con los interiores de los tanques. El cambio de cañón por el lado derecho de la ametralladora 42 chocaba con estructuras internas y puntos de montaje, haciendo casi imposible dar servicio al arma sin desarmarla o exponerla, algo inaceptable para una tripulación de tanque en combate. En un tanque, el acceso al cañón y la estabilidad del montaje son clave. La ametralladora 34 permitía cambios de cañón relativamente sencillos.
El artillero giraba el cajón de mecanismos y cambiaba el cañón desde dentro del casco o torreta. Este proceso era manejable incluso en el espacio limitado de un tanque. Sin embargo, la ametralladora 42 requería que el cañón se retirara lateralmente hacia el lado derecho del arma, un método que simplemente era incompatible con los montajes internos en los vehículos blindados alemanes. Usar la ametralladora 42 en tanques habría exigido rediseñar los soportes y el interior, lo cual no era práctico ni prioritario durante la presión de producción en la guerra. Además, los tanques proporcionaban un entorno de disparo más estable y protegido en comparación con las condiciones de la infantería. A diferencia de trincheras embarradas o madrigueras nevadas, el interior de un tanque protegía contra suciedad, escombros y clima adverso. Esto disminuía el impacto de la sensibilidad de la ametralladora 34 a factores ambientales, haciendo que sus tolerancias estrictas fueran menos problemáticas en uso blindado. Incluso en montajes externos, como ametralladoras antiaéreas en techos de torretas o vehículos descubiertos, la ametralladora 34 seguía usándose. Esto se debía a la compatibilidad de los montajes y la logística simplificada. Un solo sistema de armas facilitaba repuestos, entrenamiento y mantenimiento en las unidades blindadas. Al final de la guerra, las ametralladora 42 se usaron en montajes externos de vehículos blindados y plataformas abiertas, donde su cambio lateral de cañón era más fácil sin la limitación de una torreta cerrada. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ametralladora 34 y su versión Panzerlauf aún se usaban mucho en las fuerzas blindadas alemanas. A pesar de la superioridad de la ametralladora 42 en muchos aspectos, la ametralladora 34 siguió siendo la ametralladora principal para los tanques hasta el final de la guerra. Después de la guerra, el diseño central de la ametralladora 42 siguió vigente. Alemania Occidental creó la ametralladora 3, una ametralladora moderna basada en la ametralladora 42 e integró esta arma en vehículos blindados de la posguerra diseñados para su sistema de cambio de cañón lateral. La influencia de la ametralladora 42 se extendió más allá de las fronteras de Alemania e incluso llegó a los diseños aliados de la posguerra. La ametralladora M60 del Ejército de Estados Unidos, adoptada a finales de los 50, se inspiró mucho en la ametralladora 42 y en sus principios de funcionamiento. Aunque la M60 ya no se usa en la mayoría de los servicios de primera línea, fuerzas especiales aún la emplean en todo el mundo, mostrando el impacto duradero de la ingeniería alemana de ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial.